¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Vamos a ir conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. ¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar
que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transforma. Buenos días para todos, qué gusto es una vez más poder compartir este espacio con todos ustedes, invocando el nombre de nuestro buen Dios y todo soberano Rey. Gracias damos al Señor por la vida de cada uno de ustedes que están allí atentos a este momento especial de estudiar la palabra y de recibir del Señor su dirección, su cuidado y su amor. Para esta mañana voy a leer en el Salmo 9 los siguientes versículos y dice así: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. El Señor será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Y en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Señor, escuchas su oración y no desamparas la obra de tus manos. A ti acudirán todos aquellos que te buscan. Señor, en este momento queremos agradecer tu presencia con cada uno de los que estamos conectados a través de este medio. Gracias porque tu Espíritu Santo alienta, fortalece el corazón de cada creyente, de cada persona que invoca tu nombre. Gracias por permitirnos en esta mañana una vez más regocijarnos a través de la alabanza, aprender de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú estás edificando tu iglesia y animando el corazón de cada uno de los que creen en ti y esperan en tu bondad. Gracias, Señor, te damos en este espacio y gracias por permitirnos acercarnos a ti. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén. Ahora vamos a disfrutar de el tiempo de nuestra escuela dominical, crecimiento espiritual a través de la palabra y a través de los cánticos de alabanza y adoración a nuestro Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Señor, en esta mañana queremos adorarte, Señor. Queremos exaltarte. Queremos levantar tu nombre en alto, Señor. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen y una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh
exaltándote en esta mañana, Dios. Seguimos adorándote a ti, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Grande eres tú, Señor, y digno de suprema alabanza, Dios del cielo. Digno de suprema alabanza. Todo es para ti, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande y cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo Él es digno de alabanza, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo, su nombre es sobre todo Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios.
Dios soberano, Señor, que nada, Dios, que nada se te escapa de tus manos, Señor, que tienes el control de todo, Jesús. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Esta mañana, Señor, rendimos nuestro corazón delante de ti, Señor. Y dejamos, Señor, que tú hagas, Señor, todo lo que tengas que hacer, Señor Jesús. Que tú obres, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que tú hables, Señor, a nuestro corazón, Señor. Cautives nuestra alma, Señor. Y nos atraigas cada día más a ti, Señor. Con ese propósito hoy rendimos nuestras vidas delante de tu presencia. Con el único propósito, Señor, de servirte a ti, de adorarte a ti, Señor Jesús. De serte fieles, Señor. De glorificar tu nombre, Señor. Para que todo el mundo pueda ver, Señor, quién eres tú, Señor del cielo. Queremos ser útiles en tus manos, Señor Jesús. Queremos ser instrumento en tus manos, Señor. Que el mundo pueda ver que tú eres grande, Señor. Que el mundo pueda ver, Señor, que tú eres Rey, que tú eres Señor, Dios Todopoderoso. Todos lo verán, cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo. Él es digno de alabar. Y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande y cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Todos lo verán. Sí, Señor, todos te verán. Cuán grande es Dios. Todos verán tu poder, Señor. Todos verán tu poder, Señor. Amén, Jesús. Buenos días, estimados hermanos y amigos que nos escuchan. Deseo que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y para hoy los invito a reflexionar en la lectura de Juan capítulo 14, los versículos 1 al 14. Voy a leer en la traducción Lenguaje Actual. Poco después, Jesús le dijo a sus discípulos: no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, se los hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Después de esto, volveré a llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Pero Tomás le dijo: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Entonces Felipe le dijo: Señor, déjanos ver al Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Jesús le contestó: Felipe, ya hace mucho tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí,
también ha visto al Padre. ¿Por qué me dices, déjanos ver al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y a los discípulos les dijo, lo que les he dicho no lo dije por mi propia cuenta. Yo solo hago lo que el Padre quiere que haga. Él hace sus propias obras por medio de mí. Créanme, cuando les digo que mi Padre y yo somos uno solo. Y si no, al menos crean en mí por lo que hago. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo. Y como yo voy a donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores que las que yo he hecho. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Oro en tu nombre para pedirte que nos des una mente abierta, dispuesta por tu Espíritu para entender las verdades gloriosas que hay en tu palabra. Y ayúdame, Señor, a transmitirlas desde lo que hay en tu corazón para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El título que he puesto para esta reflexión es Jesús prepara a sus discípulos para enfrentar la crisis. El versículo 1 nos da una pista muy importante que el capítulo 13 podría respondernos. ¿Por qué Jesús dice a sus discípulos, no se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí? El capítulo 13 nos dice que Jesús reunió a sus discípulos en el cuarto de arriba de la casa para la cena de la Pascua. Los discípulos sabían del conflicto que Jesús tenía con las autoridades judías y el peligro que esto representaba. Para este momento Jesús tenía muchas cosas de corazón que debía compartir con sus discípulos, sabiendo que esta sería su última oportunidad de estar con ellos antes de su padecimiento, y para ello Jesús creó un ambiente de intimidad con sus discípulos para abrir su corazón y prepararlos para la crisis que se avecinaba sobre todos ellos. Dispuestos a celebrar la fiesta de la Pascua, estando reunidos para comer la cena, Jesús se levantó de la mesa, se despojó de su manto de maestro y se ciñó el delantal de siervo para lavarle los pies a sus discípulos, modelando así para ellos el ministerio del servicio. Y estando en ese ambiente, pronuncia 3 declaraciones preocupantes. La primera es, Jesús predice la traición de Judas. Siendo ya de noche, le ordenó que saliera a cumplir la maldad que había en su corazón. Eso lo encontramos en Juan 13, 21 al 30. Luego Jesús predijo su muerte, diciendo que sería glorificado. Versículos 31 al 33. Y por último, en el versículo 36 al 38, Jesús predijo la negación de Pedro. Para aliviar el ambiente emocional de tristeza y la situación de incertidumbre en que se encontraban sus discípulos, comienza el capítulo 14 con el versículo 1 diciendo estas palabras: no se turbe vuestro corazón. Jesús les hablaba de traición y de muerte, y él mismo se había sentido conmovido en su espíritu, según el versículo 21 del capítulo 13. Judas está aún ahora en medio de la traición. Los discípulos pueden imaginarse el peligro que se esconde detrás de las sombras de la noche, no solo para Jesús, sino también para ellos. Jesús ha dicho, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Para los discípulos que han dejado todo para seguir a Jesús, debe ser terriblemente desorientador oír estas palabras de la boca del Maestro. Pero el Señor le sale al paso con estas palabras. ¿Creéis en Dios?
creed también en mí. Aunque está confrontando la muerte, Jesús no se enfoca en sus propios problemas, sino que consuela a sus discípulos. Su consejo en un momento de desastre inminente es la fe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En nuestro mundo sensible de emociones, es digno anotar que Jesús reconoce el temor de los discípulos, pero no lo apoya. En vez de enfocarse en su temor, los llama a la fe. Jesús llama a los discípulos a creer, no a causa de la situación, sino que a pesar de esa situación, poder asegurarles las cosas que les esperan, para convencerlos de cosas mayores que aún ellos no han visto. Era ese tipo de fe la que llevó a Abraham a seguir a Dios sin conocer su destino. Dios bendijo la fe de Abraham, creando de él a una nación grande, a Israel, al pueblo de Dios. Jesús bendecirá la fe de los discípulos, una fe que todavía no está completamente formada y presente en esa mesa. Al crear de ellos la iglesia, el Israel unificado en Cristo el Mesías, el pueblo de Dios, Jesús llama a los discípulos a creer no solo en Dios, pero también en Él. Aún es razonable pedir a los discípulos fe y confianza en Dios, pero el mandato crean en mí puede significar una asociación peligrosa para un hombre condenado. Puede que sea más de lo que están dispuestos a dar sus discípulos. La hora llegará cuando los discípulos crean, pero ahora todavía luchan por creer. Es digno anotar que el consejo de Jesús funciona. Cuando amigos nos dicen que no nos preocupemos, más nos preocupamos de todos modos. Sin embargo, cuando pierden poder, si además los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que conforme al propósito son llamados, según Romanos 8:28. ¿Qué hay que temer? Si Dios está por nosotros, si Dios está de nuestro lado, ¿qué importa quién esté en nuestra contra? Romanos 8:31. Ese tipo de fe triunfa sobre el temor. Jesús revela un futuro emocionante en el capítulo 14. Y allí, en este capítulo, declara 8 promesas alentadoras. La primera promesa tiene que ver con la seguridad de un hogar en la casa del Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La frase en la casa de mi Padre es más personal, más que abierta que la palabra cielo. La persona que tiene una relación cariñosa con su padre disfruta de privilegios en la casa del Padre que normalmente se le negarían a otra persona que no fuera de su parentela. El hogar de Jesús está en la casa del Padre y promete que también será nuestro hogar. Alguien dijo que no debemos tomar la casa de mi Padre como palabra sinónima con cielo. En vez de eso, la referencia a la casa del Padre debe ser comprendida primero en el contexto del hogar mutuo de Dios y de Jesús. Un tipo de residencia que ha sido mencionada repetidamente, empezando por los primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas mansiones. Es un lenguaje familiar para cristianos mayores de edad, pero lugares para residir es mejor traducción. El caso no es el lujo de cada apartamento o de cada habitación, sino el hecho de que la amplia provisión de viviendas provee más que suficiente espacio para que cada uno de los discípulos de Jesús se puedan reunir con él en la casa de su Padre. El lenguaje pintoresco de Juan 14, 2 al 3 habla de un lugar sin ambigüedad,
un lugar en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Lo que distingue a tal lugar es la seguridad de una presencia divina, que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús describe una casa grande con muchas viviendas subsidiarias, como es representado bajo la figura de la ciudad de Dios, del Dios viviente, la Jerusalén celestial, que en hebreo se describe en el 22 del capítulo 12. Un símbolo muy elaborado en la visión apocalíptica de la ciudad de Dios en Apocalipsis 21:9 y el 22:5. La frase significa que hay espacio de sobra para todos los que son redimidos en el cielo. La segunda promesa tiene que ver con venir otra vez para estar con ellos. Versículo 2b dice: de otra manera os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús no abandona a sus discípulos. Su muerte inminente es parte del plan de Dios, pero no es el acto final. Jesús volverá a reunir a sus discípulos, pero primero prepara un lugar para ellos. Qué privilegio que el Hijo de Dios prepare nuestro lugar en la casa de su Padre. Cuando viene un huésped, intentamos poner las cosas bonitas. Limpiamos la casa, sacamos la mejor vajilla, preparamos las mejores recetas. Imagínese por un momento que Jesús prepare un lugar para nosotros en la casa del Padre. Lo que hace con alegría y la esperanza de que iremos allí. No debemos fallarle al Padre, dejándole por la eternidad con ese cuarto diseñado, preparado para nosotros, pero vacío. Dios quiere que toda su familia se reúna sin que uno solo falte. Ha habido varias interpretaciones de estos versículos, pero el significado más profundo es escatológico. Significa que Jesús volverá al final del tiempo. Deuteronomio 1:33 dice: Dios dice que Él irá antes que Israel para escogerle un lugar. Deuteronomio 1:29 dice: no les tengan temor. Un mandato que se parece a las palabras de Jesús. No se dejen afligir. No dejen que su corazón se angustie. En este sentido, Jesús iría a la tierra prometida antes que los discípulos para prepararles un lugar. Es una palabra muy alentadora para sus discípulos que veían rotas sus esperanzas de ser separados de su Maestro por causa de su muerte. La tercera promesa tiene que ver con un camino seguro al hogar eterno, en los versículos 4 al 7. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Díjole Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Versículo 4. Jesús le dice a sus discípulos que el camino es Él. Él es el camino. Pero su significado solo está claro retrospectivamente. No podemos culpar a los discípulos por no comprender que su muerte será al mismo tiempo el camino por el que volverá al Padre y el camino por el que será glorificado, y el camino también que nos conduce a nosotros al Padre. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Según el versículo 5. Debemos admirar la pregunta de Tomás. Después de la resurrección, él todavía no creía el testimonio de aquellos que habían visto al Cristo resucitado, y demuestra valor de parte de Tomás decir que no cree. Aquí él no entiende el camino
y tiene el valor de pedir claridad. Maestros aman a sus alumnos como Tomás, porque Tomás, aunque no comprende, pero está dispuesto a ser avergonzado y a preguntar para poder entender. Jesús les respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esta es una de las muchas veces que dirá yo soy. En este Evangelio 6:35, 8:12 y 9:5, yo soy es el nombre de Dios en el Éxodo 3:14. Jesús es el camino. Si pedimos direcciones y alguien nos dice que doblemos a la izquierda y luego avanzando 3 pasos doblemos a la derecha, allí es posible que nos perdamos. Sin embargo, si la persona nos guía a nuestro destino, asegura que llegaremos. Esa persona se convierte para nosotros en el camino. Jesús no solo le señala la dirección al Padre, sino que Él mismo es el camino. Pero siendo sus discípulos judíos, ¿qué podían entender con estas palabras? La manifestación de Jesús, comprendida en el contexto del prólogo del Evangelio, es exclusiva e inclusiva. Toda la verdad es la verdad de Dios, pero la verdad de Dios y la vida de Dios están encarnadas en Jesús. Cuando leemos Éxodo 18:20 y Primero de Reyes 2:3, nos dice que la Torá es el camino. Y Salmo 119:42 y Malaquías 2:6 nos dice que la Torá es la verdad que conduce a Dios por el buen camino. Y Proverbios 6:23 nos dice que la Torá es la vida. Es decir, Jesús es la Torá encarnada, el camino, la verdad y la vida eterna hacia la casa del Padre. Es Jesús, es la Torá, y era lo que los discípulos conocían, lo que tenían a la mano, lo que ellos ya tenían a disposición. Jesús es la fuente y el dador de la vida, la cual consiste en tener continua comunión con Dios. Nadie sino por Él. Como lo dice Romanos 10, 6 y 8 y Deuteronomios 30, 11 al 14. Aunque en el siglo I se conocían muchas religiones y dioses, Jesús enfatiza que Él es el único medio para una relación personal con el único y verdadero Dios, el verdadero Elohim. La cuarta promesa de darles un Padre amoroso. Dícele Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Muéstranos el Padre y nos basta. Mucho antes Moisés oró diciendo: te ruego que me muestres tu gloria, en Éxodo 33:18. Pero Dios le respondió: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre alguno y seguirá viviendo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. El prólogo de este evangelio nos ha preparado para esta manifestación diciendo: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Juan 1:18. Antes Jesús proclamó que sus obras y sus palabras eran del Padre. Cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, así os hablo.
También les pidió a sus discípulos que vieran la unión entre Él y el Padre a través de sus obras. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque a mí no me creáis, creed entonces a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10, 37 y 38. Ahora declara el asunto aún mejor. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Versículo 10. Este evangelio se refiere a los milagros de Jesús como señales. Estas señales confirmaban la autoridad espiritual de Jesús y señalan al Padre que vive en Jesús y cuyas obras Jesús cumple. La quinta promesa se refiere a recibir lo que pidamos en su nombre. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, esto haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Versículo 11. Las organizaciones religiosas piden a la gente que crean un montón de doctrinas. Pero en el corazón de la fe cristiana está solamente creer en una persona. Empezamos la vida de fe al creer en Jesús. Que Jesús es el Cristo. Que Jesús está con el Padre. Que Jesús está en el Padre y el Padre en Jesús. Que Jesús es el Hijo de Dios. Si creemos esto, el resto de la doctrina cristiana se une fácilmente. Si no creemos esto, el cristianismo no tiene ningún sentido. Jesús hace dos grandes promesas aquí en esta. Primero, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que éstas hará. Versículo 12. Dada la magnitud de las señales que Jesús ha demostrado en el capítulo 2 al 11, esta promesa es asombrosa. Y la segunda razón es que Jesús promete, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. En el versículo 14. Esto nos hace preguntar lo que significa pedir en el nombre de Jesús. Para mucha gente simplemente significa pedir lo que quiera en el nombre de Jesús. Y algunos solamente conocen esta frase para terminar una oración, esperando que Jesús garantice sus deseos. Pero nada más falso que eso. Eso no es cierto. Eso aleja mucho la intención de Jesús. De nuevo, el énfasis está en relación a las oraciones que pidan venganza, riqueza, poder u otros motivos egoístas. Esos insignificantes no están incluidas en esta promesa de Jesús. Cuando las cargas de la vida pesan mucho y las pruebas nos afligen durante nuestro peregrinaje aquí al hogar celestial, el creyente puede refugiarse en la oración con la seguridad de ser escuchado, de ser oído por el Padre, si lo pedimos creyendo en el nombre de su amado Hijo Jesús. La sexta promesa tiene que ver con el envío de un consolador divino. Y ya esto también tiene relación con el capítulo 16. Pero en los versículos 16 y 17 de Juan 14 se refiere al Espíritu Santo que está en y con el creyente en Cristo. Él es el revelador de las cosas que Cristo dijo que consuelan y alegran el corazón de sus seguidores. La séptima promesa tiene que ver con una gloriosa compañía. Los versículos 21 al 23.
Cristo dijo, no solamente nos ofrece un hogar, sino que ha prometido por su Espíritu venir a habitar en nuestros propios hogares, es decir, en nuestros corazones, si estamos andando con Él. Es una gloriosa esperanza. Y la última promesa, la octava promesa, tiene que ver con una paz incomparable en el versículo 27. La paz que el mundo da es ficticia y fluctuante y falsa. Hoy gozamos de la amistad de un amigo que puede romperse por cualquier razón, pero el Señor Jesús nos da la paz con Dios. Él gozaba de una comunión íntima con su Padre Celestial, y de la misma paz que Él gozaba, nos ha hecho partícipes a nosotros los que creemos en Él. ¡Qué maravillosa promesa! En conclusión y aplicación, pudiéramos puntualizar las siguientes promesas así. Cristo le estaba garantizando a sus discípulos un hogar en la casa del Padre Celestial. Le estaba garantizando que vendría nuevamente por ellos, que regresaría. En tercer lugar, la promesa de que ellos conocerían el camino, y ya lo conocían, que era Él el camino. La cuarta promesa tiene que ver con el amor de un Padre amoroso. La quinta promesa era recibir todo lo que pidieran al Padre en su nombre. La sexta promesa es que recibirían un consolador, lo cual garantizaría de que no quedarían huérfanos. La séptima promesa tiene que ver con una gloriosa compañía. Yo estaré con ustedes y el Espíritu estará con ustedes. Y la octava promesa es la garantía de una paz incomparable. De inmediato, después de haber dado estas promesas alentadoras a sus discípulos, Jesús sale hacia el huerto de Getsemaní. Pero los discípulos quedaron consolados en cuanto a lo que sería la nueva etapa de trabajo en la obra del Señor. Una obra ardua y maravillosa, una obra que debían comenzar fundamentada en la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y por medio de la cual se iniciaría el pacto de la gracia y nacería la iglesia, la cual es la esposa del Cordero. Estas declaraciones de Jesús son promesas tan consoladoras, no solamente para los discípulos de aquel entonces, sino también para nosotros los discípulos de la era actual, tan alentadoras que deberían ser suficientes para nosotros los creyentes traer paz y descanso a nuestras almas y una fe fuerte, motivada en el entusiasmo para obedecer los mandamientos del Señor y vivir en santidad a la espera del regreso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Estimado amigo, estimado oyente, yo te invito en esta mañana a que recibas la invitación de aceptar a Cristo como Salvador y Señor de tu vida, para perdón de tus pecados y para recibir la seguridad de estas promesas que Jesús dio a sus discípulos y a todos los que en Él creen. Confía en Cristo y podrás disfrutar de una esperanza viva que no te será frustrada. Repite conmigo la siguiente oración. Yo quiero acompañarte en esta entrega de tu vida a Cristo como Salvador y Señor de tu vida. Señor Jesús, he escuchado las promesas que tú hiciste a tus discípulos, y yo hoy declaro que también quiero ser uno de tus discípulos, pero te pido en esta hora que perdones mis pecados, porque he vivido en rebeldía a tu palabra, y hoy
me arrepiento de ello y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, para también ser poseedor de estas promesas que tú hiciste a tus discípulos. Y ayúdame, dame la fe, dame la confianza, afirma mi esperanza en ti para continuar los años de vida que me quedan siguiéndote. En el nombre de Jesús, Padre, te recibo como mi Dios, como mi Señor y mi Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, amigo, has comenzado la nueva vida en Cristo, lo cual te garantiza una vida eterna. Te invito para que continúes adelante y formándote como discípulo de Cristo, estudiando la palabra, la Biblia, haciéndote discípulo de Él, aprendiendo todo lo que Él nos ha enseñado. Que Dios te bendiga, y a todos los oyentes, muchas gracias por escucharnos la reflexión de Juan capítulo 14. Que Dios les bendiga ricamente.